Hace 3 años comencé en este canal con la serie Equipos que amamos. Y ahora, tengo el guión listo para contar la historia de Lola. Mastercard, ese equipo que duró, no sé, 2 entrenamientos libres en 1997. Iba a grabar. Hoy, en este momento, aquí sentado frente a la cámara. Pero Edmund Patrick Jordan, el fundador de Jordan Grand Prix en la Fórmula 1, perdió la vida hace menos de 2 días. Al menos, al momento de grabar este vídeo. Y entonces pensé que valía la pena adelantar esta historia, regrabar la historia de Jordan, que es muy divertida, incluso como un homenaje a su fallecido fundador. De acuerdo. Entonces de eso vamos a hablar hoy, en Splashing Goal. Como todas las veces que hacemos un equipo que amamos, es evidente, es imposible contar la historia del equipo sin contar algo de quién lo creó. Como comenté en la introducción, Edmund Patrick Jordan, un irlandés, nacido en Dublín en 1948, tuvo una vida más o menos normal y a los 15 años, él contó que pensaba en ser, fíjense, sacerdote. Pero también sufría presión de la familia para seguir por la odontología. Miren, ninguno de los dos destinos estaba ni remotamente relacionado con lo que él llegaría a hacer. No hizo ninguna de las dos cosas, lo sabemos, pero incluso en esa época no. Siguió ninguno de los dos caminos que a la familia le hubiera gustado mucho que él siguiera, y terminó matriculándose en un curso técnico de contabilidad. Con diploma en mano, después de 6 semanas, consiguió un trabajo en el Banco de Irlanda. Durante 4 años, fichó en la institución trabajando como oficinista. Ni siquiera sé si hoy en día existen oficinistas, los bancos han cambiado tanto, ¿verdad? Pero luego una huelga en el sistema financiero de Irlanda, que terminó resultando en despidos masivos, lo llevó a buscar un empleo en la isla de Jersey, en el sector de materiales eléctricos. Fue allí durante un periodo en 1970 que tuvo, por primera vez, contacto con los cars. Después de un tiempo, regresa a Dublín y, con el dinero que había ahorrado, compra su primer kart. En 1971, participa en el campeonato irlandés y gana. En 1974, ya corriendo en autos, compite en el campeonato irlandés de Fórmula Ford y en 1975 sube a la Fórmula 3. En 1976 pasa gran parte del año sin competir. Entregado al departamento médico, digamos así, por haberse fracturado el tobillo en un accidente en Mallory Park. En 1977 migra a la Fórmula Atlántica. Gana 3 carreras. Y en el año 78 es campeón irlandés en la categoría. En 1979 regresa entonces con el dinero que había juntado en la Fórmula Atlántica a la Fórmula 3, que era un camino más seguro hacia la cima, como sabemos. Y en ese año sería compañero de equipo de Stefan Johansson, quien incluso correría para Ferrari, y también lograría un podio con Anix en 1989. En ese momento, llega a hacer algunas carreras en la Fórmula 2 para un equipo, que se convertiría en McLaren. Pero entonces se le acaba el dinero y ¿qué piensa? Sí, la decisión más sabia que alguien podría tomar, cuando está sin dinero, montar un equipo de carreras. A finales de 1979, decide fundar Erie Jordan Racing y comienza a competir en varias carreras en el Reino Unido con los pilotos, el dúo, David Leslie y David Sears. Con David Leslie gana algunas carreras y alcanza el 5º lugar en el campeonato de Fórmula 3. En el 82, sus autos compiten simultáneamente en la Fórmula 3 inglesa y la Fórmula 3 europea, ganando una carrera en la división europea y dando una prueba a un tal Da Silva ese año, con la mira en correr en el 83. Terminando un mal negocio, Da Silva cerraría con West Series, pero Jordan tendría en su auto a Martin Brundle, y Brundle y Senna protagonizarían una de las mayores guerras de la Fórmula 3 en toda su historia. Martin gana 6 carreras y es subcampeón ese año, perdiendo ante el brasileño. Senna, como sabemos, subiría a la Fórmula 1 de enero de 1984. Jordan continuaría en la Fórmula 3 de enero de 1987, ganando el título de esa categoría. Algo inédito para él, con otro conocido nuestro al volante, Johnny Herbert. En el 88 piensa: es hora de alcanzar vuelos mayores. Vamos a subir de categoría una vez más y correr en la Fórmula 3000, que en ese momento era vista como el último escalón hacia la Fórmula 1, parecido a la Fórmula 2 hoy en día. A bordo de sus autos, el mismo Johnny Herbert, que subió con él a la 3000 y otro nombre conocido nuestro, Martin Dahanary,
aquel del brutal accidente. En Jerez de la Frontera, ¿te acordás? En el vídeo, de Nacieron de Nuevo. En el 89, el primer título de la Fórmula 3000 viene de la mano de otro conocido, de nuestro grupo, Chan Alesi. A mediados del año, Tyrrell solicita los servicios de Alesi para sustituir a Michele Alboreto en el Gran Premio de Francia del 89. Y Eddie Jordan dice, mira, yo hasta lo presto, pero el que quiere reír, tiene que hacer reír. Esa sería, de hecho, una de sus marcas registradas, un negociador, excepcional, con una capacidad casi inigualable para ganar dinero. También en 1989, y ya pensando en el próximo paso, contrata a un joven ingeniero, muy prometedor llamado Gary Anderson. Se haría conocido como el tipo que firmó la mayor parte de los proyectos de Jordan en la Fórmula 1. En ese momento, era un tipo al comienzo de su carrera y Jordan ya sabía que el escalón técnico entre la 3000 y la Fórmula 1 a principios de los años 90 no era tan grande. Entonces, en el 89 comienzan una preparación que duraría todo el año 1990 para llegar a la Fórmula 1. Comienzan entonces la construcción de un auto apuntando al nivel superior y la primera prueba de Jordan la realiza John Watson. No todo el mundo sabe quién es este tipo, pero corrió en Brabham junto a Nick Lauda y también en McLaren, tiene algunas victorias en su currículum y era un excelente piloto de endurance. Y les mostramos aquí algunas fotos raras del Jordan 191 sin la pintura verde porque aún no tenía los patrocinadores, probando en Silverstone. Además de las líneas bastante atrevidas, todo el mundo queda boquiabierto cuando el auto se exhibe a principios del 91 con los colores de los patrocinadores. 7up, Tic Tac, Banco de Irlanda, parece que dejó amigos por allí. Además de Fujifilm, Toshiba, en fin, Siredie, era una máquina de vender y conseguir patrocinadores. Pero un auto bonito no es suficiente, también tiene que ser rápido, ya lo sabemos. Y el Jordan 191, el primer proyecto de Jordan, el primer proyecto de Gary Anderson en la categoría, era veloz. En su quinta carrera, el equipo consigue doble puntuación, los dos pilotos en el top 6. Recordemos, en esa época, solo los 6 primeros sumaban puntos. Al volante, Bertrand Gachot, un belga muy veloz, y Andrea De Cesaris, un italiano que era rápido, pero también era el De Cesaris. ¿Sabes cómo? Eso, para quienes conocen la Fórmula 1, es autoexplicativo, pero, siendo democráticos, no todo el mundo sabe quién fue De Cesaris. Era uno de los mayores locos que la Fórmula 1 hectárea ha visto en 75 años. En esa época, la Fórmula 1 tenía 41 años, no 75, pero no es un error decir, no es un exagero, que es uno de los mayores locos de la historia. Iban bien, la dupla. Era buena, Gachot era mejor que De Cesaris, pero mira vos cómo son las cosas. Si los dados hubieran caído de una manera diferente en Spa-Francorchamps en ese año 91, Senna ganó la carrera, pero De Cesaris podría haber llegado al podio. Y fue en esa carrera de Spa que ocurrió algo histórico. Ya conté sobre el arresto de Bertrand Gachot en este vídeo aquí, enlace en la descripción. Pero resumiendo bien la historia, Gachot se había involucrado en una pelea con un taxista en Londres y usó gas paralizante, el famoso spray de pimienta, antes incluso de que comenzara la temporada. Eso había sido en diciembre de 1990. Entonces tenía una audiencia criminal en Londres y pensó que llegaría a un acuerdo, pero salió de allí, esposado. Salir de allí, esposado, dio lugar a una rescisión contractual. Después de todo, era él quien no podía asistir a la carrera en Spa. Sabiendo eso, Ed Jordan no estaba obligado ni a devolver el dinero de los patrocinadores de Gachot, que en ese momento estaba viendo el sol a través de las rejas. La mitad de la parrilla, y también media docena de pilotos que estaban fuera de la Fórmula 1, llamaron a Jordan ofreciendo sus servicios. Y él termina decidiendo darle una oportunidad a un alemán que corría con Mercedes en el grupo C. Mercedes, para no aparecer, puso el dinero a través de empresas asociadas, por ejemplo, Tic Tac. $300.000 por el asiento. Hablando con el representante del piloto, un tal Billy Weber, él pregunta, ¿pero su piloto ya ha corrido en Spa? Y el representante responde, claro, tiene una gran experiencia, ya ha dado muchas vueltas por allí. Aparecía por primera vez ante el mundo, Michael Schumacher. Antes de poner a Schumacher en el auto, prefieren probar al piloto y van a Silverstone. Schumacher da algunas vueltas, se detiene en boxes y Eddie Jordan le dice, mira, ve despacio, no, fuerces al principio.
Y Schumacher responde, pero no estoy forzando. Schumacher abandonaría la carrera en Spa, aún en la primera vuelta por problemas de embrague. Pero había clasificado el auto, en la 7ª posición, andando más rápido que de Sasaris, en su primer contacto, con la Fórmula 1, con el auto y con el circuito. Ese Schumacher que nunca fue todo eso y solo hizo lo que hizo. 7 campeonatos, porque siempre tuvo el mejor auto. Pues bien, la Benetton de Flavio Briatore entonces nota un vacío en el contrato que Schumacher había firmado con Jordan, y roba al alemán, poniéndolo a correr en lugar de Roberto Moreno, quien se queda sin asiento. Amenaza con demandar a Benetton. Bernie Ecclestone interviene y calma la situación. Hace que Briatore acepte un acuerdo con Moreno, quien recibe una compensación económica. Jordan entonces le dice a Moreno, mira, hay una vacante aquí. Solo que, él y Jordan también amenazan con demandar a Briatore. Y Ecclestone dice, Briatore, paga a Jordan. Y ahí, Jordan hizo un overbooking en una vacante en la Fórmula 1, que había vendido entonces a Moreno, quien iba a sentarse en el auto, y que había recibido una compensación de Benetton, porque se llevaron a Schumacher. 3. En 1. Jordan concluiría su primer año en la Fórmula 1 en la 5ª posición en el campeonato de constructores, detrás de McLaren, Williams, Ferrari y Benetton, y por delante de Tyrrell, Minardi, Dallara, Lotus, Brabham, LaRose. En fin, gente mucho más experimentada. Después de esa primera temporada alentadora, para Jordan fue muy difícil decir no al dinero y a los motores gratis de Yamaha, que había tenido un buen año impulsando los autos de Brabham. Y pensando en la supervivencia a largo plazo, él dice, ¿sabes qué? Es mejor aceptar ese dinero, es mejor convertirse en un equipo de fábrica, a ver si al final esos motores funcionan en mis autos. No funcionaría. Gary Anderson describe los motores de Yamaha en Jordan en 1992 como boat anchors, o anclas de barco. El motor era pesado, consumía mucho, no tenía potencia, y era frágil. La dupla, Stefano Modena y Mauricio Gugelmin, termina haciendo solo un punto con el italiano y el brasileño. En su último año en la Fórmula 1 tendría un 7º lugar como mejor resultado. Después de un 5º en los constructores, caen a la 11ª posición. Al cambiar de año, deja que Yamaha se vaya y se arregla con los motores de Brian Hart. En los coches, mantiene a Ivan Capelli y trae a una joven promesa brasileña, Rubens Gonçalves Barrichello. El razonamiento de Eddie era visible, y no se puede decir que no tenía razón. Coloca a un experimentado, coloca a un novato, y uno ayuda al otro, o uno eleva el nivel del otro. Pero en 2 carreras en las que Perry no había mostrado nada aprovechable, fue reemplazado. En su lugar llegó el belga Thierry Boutsen. Boutsen correría varias carreras junto a Barrichello. No podría con el brasileño y sería nuevamente reemplazado. Pasaron aún por la posición Emanuele Inaspetti, Marco Taquel, que solo recorrió 750 metros en Monza, y en las 2 últimas carreras del año asumió el irlandés Eddie Irvine. ¿Cuántos compañeros tuve? Tuve 5 o 6. Tuve 5 compañeros ese año en 1993. Buzzi de pelo. Ay. A Pichella, Anaspetti y a Irvine. Eso, 5. Debo haber hablado en orden incluso. La penúltima carrera del año, la 15ª del calendario. Primera de Irvine en el coche, el equipo hace doble, puntos. 5º con Barrichello, 6º con Irvine. Ese día, que el irlandés recibió el golpe de Ayrton Senna. ¿Conoces esa historia? Irvine había corrido el Japón, conocía a Suzuka como la palma de su mano. Senna lideraba la carrera. Y entonces, en un momento dado, Senna peleaba con Damon Hill e Irvine pensó que estaba más rápido y decidió descontar una vuelta. Senna se enfureció e, incluso ganando la carrera, fue a pedir explicaciones al motorhome de Jordan, allá en Japón. No hay imágenes de lo sucedido, solo audio y Rubens Barrichello fue uno de los testigos. Senna entró allí, echando humo. Irvine fue, en la visión del brasileño, algo insolente, y terminaron a los golpes. Para el 94, la dupla se mantiene. Barrichello, Irvine, Hart V10. Y Gary Anderson había hecho un hermoso auto. Rubens tuvo un año impresionante, marcando un 3er lugar. En Aida, 5 cuartos lugares. En Interlagos, Silverstone, Monza, Estoril y Adelaide. E Irvine hizo un 6º en Montreal, un 4º en el Gran Premio de Europa y un 5º en Suzuka. Otro 5º lugar en los constructores y el primer podio del equipo de Barrichello. Llega el año 1995 y viene entonces el tan soñado apoyo de
fábrica de la francesa Peugeot que había pasado por McLaren. No había funcionado con Ron Dennis. Y entonces, busca a Jordan. El buen año de Barrichello en el 94 también aseguró la llegada de patrocinadores. Y entonces mantienen a la dupla, Rubens y Eddie. Pero el motor nuevo, que tenía potencia, también presentaba varias fallas. Y en Hungaroring, Rubens Barrichello venía, en tercero, entra en la última recta para ir al podio. Tiene una falla de motor y se va arrastrando en la recta, hasta cruzar en séptimo. El punto alto de Jordan ese año fue el Gran Premio de Canadá, un segundo lugar de Rubens y un tercero de Irvine, doble podio, el primero del equipo. Serán sextos en el campeonato de constructores. Para el 96, Irvine es llevado para correr en Ferrari junto a Schumacher y viene entonces para su lugar un viejo conocido del equipo, Martin Brundle, quien haría su último año en la Fórmula 1 junto a Barrichello, incluso, con este auto, en esas cosas. Es un año sin podios para Jordan, con 2 cuartos, 3 quintos y 2 sextos para Barrichello, con Brundle aún logrando un cuarto, un quinto y 3 sextos. Y Jordan consiguió allí, una vez más, el quinto lugar, repitiendo por tercer año, en 6, su mejor posición. A mediados de ese año, Jordan le avisa a Barrichello que ya no necesitarían más de sus servicios. Y Rubens entonces tiene que arreglárselas con la naciente Stewart, que mucho tiempo después sería Red Bull Racing. En su lugar llega Giancarlo Fisichella, un piloto de Briatore, y para la posición de Martin Brundle, Ralf Schumacher. Jordan comenzaba allí a consolidarse como un equipo, medio, coqueteando con la grandeza. Solo, faltaba algo. Ese año, Fisichella conseguiría un segundo lugar, en Bélgica. Hasta ese momento, el mejor resultado del equipo. Y un tercer lugar en Canadá, un cuarto en San Marino, un cuarto en Monza, un cuarto en Austria y también un solitario punto. En Mónaco, en ese aguacero, en el que Barrichello fue segundo con Stewart. Ralf Schumacher, por su parte, consigue un tercer lugar en Argentina. Su tercera carrera en la Fórmula 1, cabe decir, y 4 quintos, y un sexto lugar. Con 35 puntos. Jordan consigue en el campeonato de constructores, adivina, otro quinto lugar. Siempre detrás de las grandes de la época, Williams, Ferrari, McLaren y Benetton. Para 1998, Jordan cambia los motores de Peugeot que, por razones políticas y presión del gobierno francés, fueron a impulsar los autos de Prost. En ese sueño encantado que nunca se concreta o al menos nunca sale bien de un super equipo francés azul. Jordan entonces consigue un suministro con Mugen Honda, que era una preparadora en lugar de la Honda de fábrica, que nunca quiso dejar la Fórmula 1 a pesar de haberse retirado. Creo que ya viste esta película, ¿no? Honda, al igual que Renault, entra y sale de la Fórmula 1 unas 2 veces por década. Este acuerdo sería bueno, pero como verás, más adelante en mi guión, también, sería el comienzo del fin de Jordan. Ya vas a entender por qué. Al volante de los autos, un cambio. Giancarlo Fisichella es llevado por Briatore de vuelta a Benetton. Él ya había hecho algunas pruebas para el equipo antes. Y llega desde Heroes un piloto, con estatus de campeón, Damon Hill. Y este sería el año que entraría en la historia de Jordan como el de la primera victoria. Y no sería cualquier primera victoria, sería un doblete. Fue la carrera loca de 1998 en Spa. En ese mega accidente al comienzo, Schumacher chocando contra la parte trasera de Coulthard, medio del spray, en ese accidente que generó mucha discusión de verdad, Schumacher fue a reclamar a la cochera de McLaren. Y al final, Hill era primero, Ralf era segundo, y él venía recortando la diferencia. Y Hill entonces, viejo zorro, habiendo visto de todo en la Fórmula 1, comienza a presionar a Eddie Jordan por radio diciendo: mira, tenemos la chance de perder un doblete aquí. En un claro mensaje de que si tu otro piloto viene por mí, me voy a defender y podemos terminar chocando. Se dan órdenes de equipo y los dos cruzan la línea de meta, tal como estaban. Kid Ana, Ralf, es segundo. Fiesta en Jordan, pero no para todos, porque Ralf Schumacher se quedó molesto. Fue a quejarse con su hermano, y Michael Schumacher, que ya no estaba, teniendo un buen día, le avisa a Eddie Jordan: voy a sacar a mi hermano de tu equipo. Y Jordan responde: sin problema, solo hay que pagar la multa contractual. ¿Y qué dice él? Fue una dulce venganza contra Schumacher, que había sido llevado por sorpresa en 1991 y ahora tuvo que pagar para sacar a su hermano de allí. Como ves, Jordan es como la banca en el casino, siempre gana.
Michael consigue un lugar para Ralph en Williams, lo que resultaría ser un gran error, porque Jordan en el 99 iba a dar pelea. Por primera vez entonces, el equipo entra en el 98 en el grupo de los 4 mejores equipos de la Fórmula 1, siendo el cuarto superando a Benetton. Cuando Ralph se va, llega en su lugar otro alemán, Heinz Harald Frentzen, que sale Williams. Es decir, fue un intercambio. Ralph por Williams, Frentzen por Jordan. Todo quedó bien, manteniendo los motores Mugen Honda y con una dupla bastante veloz y experimentada. Ese sería el 99, el mejor año de Jordan en la Fórmula 1. Frentzen había entrado en la Fórmula 1 de enero de 1994 y escuchando un podcast de su propia boca, cuando Senna murió en Imola, Frank fue tras él queriendo reemplazar al brasileño, con un novato alemán. Había sido compañero de Schumacher en Mercedes en el grupo C, y muchos lo consideraban incluso más rápido, solo que con una cabeza un poco débil, y cometía muchos errores bajo presión. En el 97 pasó a Williams, corrió allí junto a Villeneuve, que fue campeón. Después, cuando Newey se fue, el equipo fue cuesta abajo. No tuvo un buen año, en el 98, pero luego fue fichado por Jordan, y haría una temporada increíble. En el 99. Lograría 2 victorias en Manicourt, bajo un aguacero, memorable, y la otra, en Monza. Además de un segundo puesto en Australia, 3 terceros, uno en Brasil, otro en Alemania, y otro en Bélgica. Sin alerón delantero, colocaría el auto en cuarto lugar en Mónaco, en Inglaterra, en Austria, en Hungría, en Japón, y arañaría un solitario punto en Malasia. Resultado, 54 puntos. Y el equipo sería tercero en el campeonato de pilotos con un total de 61. Entonces, si ya hiciste la cuenta, te diste cuenta, 54 para 61, el Río hizo 7. Sí, el Río hizo 7. 61, el Río hizo 7. Sí, el Río hizo 7. A mitad de año se desmotiva completamente y Eddie Jordan llega a decirle, pero realmente quieres terminar el año, y él prefiere concluir la temporada, ya sin ninguna intención de continuar. Resultado, Jordan es tercera en el campeonato de constructores, muy detrás de McLaren y Ferrari, pero también muy por delante de la cuarta, que en este caso fue la Stewart de Barrichello y Johnny Herbert. Frentzen llegó en varios momentos de este año a estar a una distancia alcanzable de la cima de la tabla, especialmente porque Schumacher tuvo aquel accidente que le rompió la pierna en Silverstone. Y el campeonato terminó siendo disputado entre Mika Hakkinen de McLaren y Eddie Irvine, fíjate, de Ferrari. Manteniendo el frente sin cambios, y Honda de Jordan, una vez más hace una maniobra para conseguir dinero, y coloca en uno de sus autos a otro protegido, de Briatore, Jarno Trulli. Trulli era rápido, especialmente en las vueltas de clasificación. Quizás encontremos aquí la portada de una revista italiana llamándolo el nuevo Senna. Más cerca del año semiestelar que Jordan tuvo en el 99, el 2000 terminaría siendo un fiasco. A pesar de que Frentzen logró 2 podios y 3 sextos lugares, y Trulli un cuarto y también 3 sextos. Comparado con los 61 puntos de 1999, los 17 de 2000 no eran nada. Y Jordan cae del tercer al sexto lugar. Entonces, 2001 comienza con una espada, colgando sobre la cabeza del equipo, porque Honda avisa, estoy suministrando motores para ustedes, y también para Bar, que había debutado en 1999. Y estoy decidida a entrar con un equipo de fábrica y mucho dinero, en uno de los dos. Lo que lo va a definir es el cronómetro, o el resultado. Al que quede al frente, lo compro. Y quien quede atrás, será solo un cliente. Recordando que en esa época ser un equipo cliente significaba recibir un equipo peor. Hoy en día eso está prohibido. A Rodrigo, pero dudo que Ferrari no entregue motores peores a sus clientes. Bueno, está escrito en el reglamento, está escrito en el contrato. El equipo mantiene a Frentzen y mantiene a Trulli y van sumando puntos con cierta regularidad en 2001. Hasta que, en algún momento nunca quedó claro exactamente por qué Frentzen y Eddie Jordan se desentienden, al punto de no hablarse más. Tanto que en la octava etapa del campeonato el alemán ni siquiera corre y Ricardo Salanta toma el coche. Nunca nadie entendió lo que pasó, sobre todo porque Frentzen venía haciendo una temporada defendible. Había conseguido un cuarto, un quinto, un sexto y 7 etapas con 3 abandonos. O sea, cuando terminaba bien. Hay quienes dicen que la razón para este desacuerdo repentino e inesperado sería la presión de Honda para poner en uno de los coches a Takuma Sato, un protegido de ellos.
Y Eddie Jordan, queriendo ganar simpatía en esa disputa con Barr, dijo, ¿saben qué? Mejor ponerlo a él en el coche. Mientras no se definía la cuestión de Honda, Sato, Frentzen y una multa contractual que tendría que ser pagada al alemán. Y Jordan, ya sabes, no pierde dinero y quería colgarle esa cuenta a Honda. Ricardo Santa, que tenía algo de experiencia habiendo corrido para Barr en el 99 y 2000, seguía en el coche y consiguió un séptimo lugar, en Montreal. Como la situación con Sato no se resolvía, entonces viene de Prost, donde entra Frentzen y Chanalesi, que ya había corrido con ellos en la Fórmula 3000, en el 89. Al final del año, el viejo quinto lugar en los constructores se repite, con un cuarto, un quinto y un sexto de Frentzen, antes de ser despedido, un sexto de Alesi, 2 cuartos y 3 quintos de Trulli en el otro coche. Había sido una temporada turbulenta, pero a pesar de los problemas, logran quedar delante de Barr en los constructores, que era el objetivo para complacer a Honda. Llega el 2002, y entonces Sato viene en uno de los coches, y en el otro la plaza es fija, para Briatore. Sale Trulli, que se va a Benetton, que ya estaba casi convirtiéndose en Renault, y llega Fisichella. Termina siendo un año sin podios, pero con 3 quintos lugares del italiano Giancarlo, y un sexto, y otro quinto de Sato, sumando 9 puntos en total, y él, sexto puesto en la tabla. Otra vez, delante de Barr, pero entonces las cortinas se abren a una mitad de año y Honda avisa. Bien, yo compro, pero compro, con la salida completa de Eddie Jordan, del cuadro de accionistas, y él no puede, ni, aparecer, en el garaje. Honda creó un equipo con apariencia de Honda y sospechaba, tal vez por alguna razón, que un equipo que siguiera teniendo a Eddie Jordan siempre sería Jordan. Pero él no acepta vender, imaginando entonces que Honda iba a comprar Barr y mantenerlo como equipo cliente. Pero no es lo que sucede. Honda compra Barr y niega el suministro a Jordan, que de repente se queda sin motores para el año siguiente. Y entonces 2003 ya estaba encima, así que tiene que ir con Cosworth en un proyecto medio, Frankenstein. La salida de Honda fue horrorosa en varios aspectos. Porque el motor era bueno, traían apoyo financiero, y también pagaban para tener a Sato en el coche. Y a partir de ahí, ya no tenía motores gratis y pasó a pagar por motores, peores de Cosworth. En ese momento ya había vuelto a contratar a Gary Anderson, que cuando Barrichello se fue a Stewart, terminó yendo tras él. En ese intervalo de tiempo, la parte técnica de Jordan había quedado en manos de Mike Gascoigne, una figura bastante cuestionada dentro de la Fórmula 1. Pregúntale a Cristiano D'Amata. Pero luego, en 2003, contra todos los pronósticos, Jordan gana una carrera. ¿Cómo? Así es, ese Gran Premio de Brasil loco donde llovió y nadie en el podio estaba en la posición correcta. Porque Raikkonen estaba primero y fue segundo, Fisichella estaba segundo y tenía que ser primero, y Alonso, que era tercero, estaba en el hospital. Ya conté esa historia en el vídeo de las carreras locas. Sería la última victoria. Fueron 4 de Jordan en la Fórmula 1. Esta, es cierto, muy circunstancial. Y el equipo, después de esa victoria, tuvo el mejor resultado en el séptimo lugar. Además de Bach y de la salida de la ronda, Jordan tiene que enfrentar una costosa batalla en los tribunales, con Vodafone, que ya había firmado para patrocinar al equipo, pero cambia de idea y se va. De ahí en adelante el destino estaba medio sellado y Jordan tendría años malos en 2004 y sería puesta en la venta, y adquirida por el grupo ruso Mirland en 2005. Ellos correrían ese año con Nick Heidfeld en un auto, y Timo Glock y Giorgio Pantano se turnarían en el otro. Ellos puntúan 3 veces, 2 con Heidfeld, una con Glock, 2 séptimos y un octavo. Siendo que en una de esas los 2 autos puntuaron, juntos. Una pista que guardaba buenos recuerdos de Canadá. Y fue también, la última vez, quiero decir, casi. Ya explico por qué hubo una vez más en los puntos y hubo una vez más en el podio, pero no sé si se puede considerar. Jordan termina el año en la penúltima posición de los constructores, solo por delante de la, también moribunda, Minardi. A mitad de año, Ford le avisa a Ed Jordan, estoy vendiendo mi participación en Cosworth, por lo tanto, el contrato ya no vale, o negocias con ellos, o tendrás que encontrar un nuevo proveedor. En ese momento, él estaba sin motor, sin patrocinio, no sabía quiénes serían los pilotos, y entonces aparece el grupo ruso, en realidad es un canadiense de origen ruso, Mirland, que ofrece $60 millones por el equipo, viendo que las perspectivas para 2005 eran ser modestas y generosas. Ruins
Jordan acepta vender y el equipo corre como Jordan Midland en 2005 para no perder el dinero de la FON, porque si quitas completamente el nombre, el dinero se considera sin destino y se divide entre los otros. Pero él ya no tendría más ningún involucramiento. Y el equipo, es verdad, según los libros de historia o para Wikipedia, haría otro podio en ese fraude de la carrera de 6 autos, en Indianápolis. Thiago Monteiro, el portugués. Para que la Jordan Midland en 2005 no se quedara sin motores, Bernie Ecclestone entra en acción y habla con Toyota. Escucha, no puedes proporcionarles tus motores. Toyota acepta, después de todo Bernie Ecclestone tenía influencia. Y ellos corren ese año, con Thiago Monteiro y el indio, Neren Karsikean. Al final de 2006, Midland vendería el equipo al fabricante holandés de superdeportivos, Spyker, que al final del año daría origen a Force India de Vijay Mallya. Él se quedaría allí hasta 2018, cuando vende a Papastrugul y el equipo se convertiría en Racing Point, y luego en Aston Martin. Mucha gente de la Jordan original todavía trabaja allí hasta hoy. Y Eddie Jordan continuó, cerca del circo, tocando la batería, comentando para la televisión inglesa, y recientemente su último gran acto fue representar a Adrian Newey en su negociación primero con Ferrari y luego con Aston Martin. Jordan perdió la vida luchando contra un cáncer de vejiga y próstata. Y sin duda, era una de las figuras más divertidas que pasó por el paddock. El último, en tiempos modernos, con algún aire de antaño. Esa fue entonces la historia de la rockera, divertida, atrevida y graciosa, Jordan, en la Fórmula 1. Espero que les haya gustado. Deja un like, es gratis, no cuesta nada, ya sabes, ayuda muchísimo al canal. Dame una mano, danos una mano y te veo aquí en los próximos vídeos.